Como saben, estamos en una serie de sermones llamado Derribando Fortalezas. La semana pasada hablamos del racionalismo, ¿sí? Y les dije, si ustedes recuerdan, que estamos derribando diferentes fortalezas para poder acometer después la gran fortaleza final. Le dije, no se le voy a decir cuántas fortalezas son, ni tampoco le voy a decir cuál es la fortaleza final, pero para poder llegar y destruir la fortaleza final, la gran fortaleza, estamos derribando toda la ciudadela de fortalezas que el ser humano, nosotros hemos levantado en nuestra propia vida. Y si el racionalismo es esa fortaleza que se ubica, pongamos, en el norte de la ciudadela, hoy les voy a hablar del otro polo opuesto, de la fortaleza que estaría muy al sur. Si el racionalismo estuviera en el este, esta fortaleza estaría en el oeste. Y la fortaleza de esta mañana se llama emocionalismo. Emocionalismo. El emocionalismo es una corriente de pensamiento que exalta, que pone en primer lugar las emociones y los sentimientos del ser humano como una guía hacia la verdad. La conducta humana, el comportamiento humano, no queda, pues, supeditado, vinculado a la fe, ni tampoco a la razón, ni convicciones morales, sino simplemente al estado emocional que el ser humano tiene. Quizá una de las mejores frases que resuma el emocionalismo, y seguro que todos alguna vez hemos dicho, es: si no lo siento hacer, no lo hago. Y si lo siento hacer y me apetece hacerlo, entonces lo hago. Basando nuestro comportamiento y forma de vida en lo que siento o no siento hacer. El emocionalismo es una mezcla entre hedonismo, la satisfacción del yo, la satisfacción del placer humano, con el nihilismo. No hay ninguna verdad. Nada es verdad. Y como nada es verdad, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El emocionalismo da rienda suelta a mi estado de ánimo en cada momento, que debe dictar lo que tengo que hacer. Y esto es muy peligroso. Hay varios puntos débiles en el emocionalismo. La palabra de Dios es muy clara con respecto a las emociones y con respecto a cómo nuestro corazón, por medio de nuestras emociones, afecta a nuestra vida en Dios. Quiero que me acompañe a Jeremías 17, del 9 al 10, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, que veo, que detecto las intenciones, que detecto las emociones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El emocionalismo es muy peligroso para nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque una persona, un ser humano que basa su comportamiento, su vida y lo que cree en emociones, es una persona inconstante. Comienza muchos caminos, no termina ninguno. Si siento ilusión de hacer algo, emprender algo en mi vida, voy y lo hago. Y a medida que ya no siento ilusión o todo no es favorable en mi vida, dejo de hacerlo. Y comienzo un camino y no lo termino. Y voy a otro camino y no lo termino. En una bipolaridad permanente de nuestras emociones. Y en función de lo que siento, eso es lo que hago. Dice Santiago del 1 al 8. El hombre de doble ánimo, el hombre emocional, el hombre que vive por sus emociones, es inconstante en todos sus caminos. Porque si yo baso mi vida en lo que siento, hoy me siento muy bien, pero mañana me puedo sentir muy mal. Y si yo baso mi fe en Dios en lo que siento, cuidado. Porque el hombre de doble ánimo, la persona de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Pero no solamente el emocionalismo es peligroso por nuestra inconstancia en nuestra vida, dependiendo de lo que siento, de lo que no siento. También es muy peligroso porque una persona emocional, una persona muy sentimental y emocional, es muy fácilmente manipulable. ¿Me oyó? Es muy fácil manipular las emociones del ser humano. Si cada sentimiento que siento dicta mi voluntad,
aquella persona que sea capaz de influenciar a mis emociones es el dueño de mi vida. ¿Sí? Y les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Nunca se han puesto nerviosos o tristes o melancólicos o contentos viendo una película? Si usted ve una película triste, ¿qué ocurre? Nos ponemos tristes. ¿Por qué? Fíjense cómo es el corazón humano. Nos presentan una historia, ese niño abandonado por un lugar y de repente ¿qué suena? La música, el violín, ¿sí? Con una simple música somos manipulados hasta el punto de ver una historia que es ficticia, que no es real, y llorar por el niño. ¡Ay, pobre! Y uno se pone a recordar melancólicamente, sí, yo tampoco tuve padre. ¿Sí o no? Con una música apropiada. Y si vemos una película de acción o de tensión, un thriller, la música cambia. Chan, 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 chan. Y está usted nervioso porque no sabe lo que va a pasar. No abra la puerta, no abra la puerta. ¿Por qué? Porque nuestras emociones son fácilmente manipulables. Y el pensamiento humano, la psicología, detecta cómo pueden ser manipuladas. Y si yo me guío por mis emociones, cualquiera que sea capaz de tocar la tecla correcta de mis emociones, tendrá el control de mi vida. No. Cuidado. Cuidado. Por eso en este tiempo, cuando hacemos algún llamado en esta iglesia, no pongo música. No porque la música sea mala, no porque haya hombres de Dios que no han utilizado la música en un llamado, para contrarrestar la idea de que tengo que sentir una emoción para decidirme por Dios. Cuidado con las emociones, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Evidentemente el emocionalismo se ha colado en la iglesia. Y yo sé lo que estás pensando usted. Ah, no, David, por aquí no paso. ¿Qué me vas a hablar tú de emociones si cada vez que predicas lloras y gritas? ¿Sí? ¿Sé lo que estás pensando? Sí, hermano. ¿Quién creó las emociones del ser humano? ¿Quién creó la razón del ser humano? Dios. Mire, un hombre de mi edad, 35 años, hoy en día, se emociona por un partido de fútbol. Yo no. Un hombre de mi edad, hoy en día, se emociona por una película, una ópera, un gran concierto. También se emociona mucho con 2 copas de más, hablando cualquier cosa. Permítame entonces que yo me pueda emocionar por predicar la palabra de Dios. No me avergüenzo de ello. No se le ocurra pensar jamás que porque una persona se emociona más o menos por Dios, eso dicta su relación con Dios. Ese es el error. Porque no todos tenemos la misma personalidad. Yo conozco gente muy tranquila, muy solemne, que ama y se apasiona por Dios mucho más que gente gritando y llorando por Dios. Porque no se trata de una emoción, se trata del fruto del corazón. Pero si yo baso mi relación con Dios en cuando siento amar a Dios, en cuando siento orar, en cuando siento leer la palabra, soy inconstante en mi relación con Dios. Cuidado con las emociones. Porque si baso mi relación con Dios en una emoción, estoy perdido. Y a veces esperamos que Dios se manifieste de alguna manera en nuestra vida para acercarnos a Dios. Escúcheme, Dios está aquí hoy. Porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Dios está. ¿Lo sienta usted o no? ¿Lo sienta yo o no? Dios está. ¿Me oyó? La palabra de Dios dice que Dios es bueno. Esté yo en salud o en enfermedad, Dios es bueno. Tenga trabajo o no, Dios es bueno. Lo entienda o no lo entienda, Dios es bueno. Lo sienta o no lo sienta, Dios es bueno. Porque no es lo que siento, no es lo que veo, no es lo que entiendo, es lo que Dios es. Y lo que dice Dios que Él es. Mi fundamento de vida cristiana es mi fe. No mi razón, pero tampoco mi emoción. Cuando hablamos del deísmo,
Yo les advertí que el deísmo era muy peligroso, no solo en nuestra concepción de Dios como ese relojero ajeno al reloj que creó, sino también que el deísmo ataca directamente a la persona de Jesucristo. Muy bien, si hablamos de emocionalismo, evidentemente tenemos que tratar cómo el emocionalismo afecta a la persona del Espíritu Santo. Y recalco, persona del Espíritu Santo. Persona. No emoción, no fuerza, no influencia, persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, un Dios único, trino, revelado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es una persona, no una emoción, influencia o fuerza, persona. Porque muchas veces, como creyentes, relacionamos al Espíritu Santo con una emoción, con un sentimiento. Y evidentemente, cuando la presencia de Dios está en un lugar, afecta a todo nuestro ser, incluido nuestras emociones. Claro que sí. Cuando la paloma agita las alas, claro que se nota. Pero no puedo identificar al Espíritu Santo como una simple emoción. Es mucho más. Y aquí está el problema del creyente actual. ¿Cómo podemos diferenciar la voz del Espíritu Santo de mi propia voz, de mi propia emoción o mi propio sentimiento? ¿Cómo puedo distinguir cuando el Espíritu Santo me está diciendo algo y cuando soy yo mismo, por mi emoción, el que me está diciendo a mí mismo algo? Porque muchas veces confundimos una voz con otra. Yo le voy a decir en esta mañana cómo podemos identificar cuándo es la voz del Espíritu Santo la que nos habla y cuándo no. Le voy a dar unas pautas muy sencillas y quiero que usted esté muy atento. Porque usted podrá comenzar a identificar claramente cuándo es la voz de Dios a través de su Espíritu Santo y cuándo es mi propia voz y mi propia emoción. La primera pregunta que tenemos que hacernos cuando tengo ese sentir que creo que es de parte de Dios, pero no estoy seguro si es de parte de Dios o no es de parte de Dios y dudo si el Espíritu Santo está hablando a mi vida o soy yo mismo, la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿lo que siento, la voz que escucho, exalta a Cristo o me exalta a mí mismo u otra persona? ¿Lo que siento exalta a Cristo o me exalta a mí o a otro ser humano? Dice Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a ídolos. Dios no comparte su gloria, ¿me oyó? Dios no comparte su gloria con el ser humano. Juan 14, 25 al 27 dice: os he dicho estas cosas, palabras de Jesús, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, entrona a Cristo, honra a Cristo, porque Dios no comparte su gloria. El Espíritu Santo no honra a un hombre ni a un ser humano, exalta a Cristo. Y si yo escucho una voz, por muy buena que me parezca y muy buena emoción que yo tenga, que es para que otros vean cómo Dios me usa a mí, para que me exalte a mi Dios, para que vean cómo obra a través de mí, descarte eso como voz del Espíritu Santo. Dios no comparte su gloria. El Espíritu Santo exalta a Cristo, honra a Cristo, entrona a Cristo. Es su función principal. Glorifica la obra de Cristo en medio nuestro. ¿Cómo sabemos que en Hechos 2, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó sobre esos 120? ¿Cuál es la certeza inequívoca de que el Espíritu Santo está obrando en esos hombres y mujeres? ¿Hablar en lenguas? ¡Ja! No será la primera ni la última vez que un hombre falsifica unas lenguas. ¿Sanar a un enfermo? Bueno, evidentemente eso es más fuerte. Les recuerdo que los sacerdotes que estaban con Faraón imitaban señales de Moisés. Les recuerdo que hay por ahí curanderos diciendo que sanan. No será la primera ni la segunda vez que Satanás imite una sanidad.
Las señales de las lenguas y la sanidad revelan que algo está ocurriendo. Pero ¿cuál es la certeza inequívoca de que Dios y el Espíritu Santo está obrando en medio de ellos? Es después de la sanidad del cojo, la predicación de Pedro. Porque cuando Pedro y Juan le dicen al hombre que se levante y ande, la gente empieza a mirarlos a ellos. ¿Y qué dice Pedro? Acompáñame a Hechos 3, del 11 al 16. ¿Qué dice Pedro? Escuche bien. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, todo Jerusalén, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, al cojo, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, por Cristo, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La certeza inequívoca de que el Espíritu Santo está operando en la vida de Pedro es que Pedro exalta a Cristo y entrona a Cristo, porque el Espíritu Santo honra a Cristo, porque Dios no comparte su gloria. La certeza de que el Espíritu Santo opera en un lugar es que Cristo es entronado. El Espíritu Santo es cristocéntrico. Y cuando Pedro detecta que la multitud está mirándolo, diciendo: estos tienen poder, dice: ¿acaso creéis que el poder es nuestro? ¿Acaso creéis que salió virtud de nosotros? Cristo, 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 Cristo. Y ahí tengo la certeza inequívoca de que el Espíritu Santo está obrando. Del mismo modo que cuando un hombre o una mujer se pone en un púlpito a hablar de sí mismo, yo, lo que Dios hace conmigo a través de mí, mi ministerio, corra en este tiempo. Dios no comparte su gloria. 1 Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entrona a Cristo. Así que cuando usted escuche internamente una voz que crea que es de parte de Dios o del Espíritu Santo, la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿entrona a Cristo? ¿Con esto que voy a hacer Cristo va a ser exaltado y glorificado? ¿O voy a ser yo? ¿O pretendo ser yo? ¿O pretendo honrar a otro? El Espíritu Santo honra a Cristo. Segunda pregunta. Lo que siento y escucho que creo que es de parte de Dios, ¿es acorde a la palabra de Dios o no es acorde a la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 3, 16 a 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pedro y qué está diciendo Pablo? ¿Quién escribió la Biblia? Más de 40 autores. ¿Pero quién los inspiró? El Espíritu Santo. Este es el libro del Espíritu Santo. Y si yo quiero escuchar la voz del Espíritu Santo y no está acorde a lo que Él ya ha dicho, esa no es la voz del Espíritu Santo.
¿Me oyó? La palabra y el espíritu no se pueden separar. Porque el autor escribió el libro. Y el libro pertenece al autor. Y a veces como creyentes hacemos esa dualidad. Yo amo el espíritu, pero no me gusta la palabra. Imposible. Amas al autor y no el libro del autor. Y otros al revés. Yo amo la palabra, pero el espíritu, amas el libro y no al autor que escribió el libro. No. Son indivisibles el espíritu y la palabra. Si yo escucho una voz en mi corazón con muy buenas intenciones que no está de acorde a la palabra de Dios, descártelo como voz del Espíritu Santo. Ah, David, entonces me estás diciendo que cuando yo siento algo que creo que es de parte de Dios y no tengo la certeza y no sé si es conforme a su palabra o no lo es, ¿no debo hacerlo? Sí, no lo haga. ¡Ay, pero la persona se va a perder la bendición de Dios! No nos creamos la quinta esencia del Evangelio, por favor. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace, con o sin nosotros. Pero le estoy advirtiendo que si usted no tiene la seguridad de que eso es de parte de Dios, porque no puede confirmarlo con su palabra, entonces sea prudente y no lo haga. Y búsquelo primero. Ese es mi consejo como su pastor. Porque si no entraremos en la dinámica de lo que siento, lo que no siento. Ah, entonces eso requiere que conozca la palabra. Sí. Entonces quiere decir que me tengo que parar y leer la palabra. Sí. ¿Que debo tener la palabra cerca? Sí. ¿Estudiarla? Sí. Porque cuanto más conozco la palabra, más en sintonía puedo estar con la voz del Espíritu Santo. Y cuanto menos la conozco, más me puedo confundir. Ah, porque el Espíritu Santo no va en contrario a lo que ya ha dicho. Es su palabra. Primera cuestión. ¿Honra a Cristo? Me honra a mí. Segunda cuestión. ¿Está de acuerdo a su palabra o no está de acuerdo a su palabra? Dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El Espíritu Santo habla aquí. Y ahora yo creo que algo incompatible con lo que ella dijo es de Dios. No, no lo es. Tercera pregunta que podemos hacer a ese sentimiento, esa voz interna. ¿Lo que siento de parte de Dios, o creo que es de parte de Dios, me hace amar más a mis hermanos en la fe o alejarme de ellos y herirlos? Dice Juan 13:34. Palabras de Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Espíritu Santo me hace amarle a usted más, no menos. ¿Me oyó? El Espíritu Santo me hace amarle más a usted. Ah, pero tenemos un problema en el siglo XXI, que es que tenemos distorsionado lo que significa amor. El amor no es una emoción. El amor es una decisión voluntaria diaria. Hay gente que dijo, yo amo a esa mujer y me casé con ella, pero no la amaba, estaba enamorado. Y el día que se le fue la pasión y la emoción, se fue con otra. Eso no es amor. El amor es una decisión voluntaria y diaria. Tampoco es amor, escúcheme bien, permitir a las personas que hagan lo que ellos quieran. A veces decimos, tengo unos amigos que me aman mucho, porque me dejan ser tal y como soy, aunque sea un pecador, un sinvergüenza y un blasfemo. Y me aman. Me aman porque me dejan hacer lo que me da la gana. Eso no es amor. ¿Me oyó? Eso es todo menos amor. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, del 6 al 7. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Está vinculando el escritor de Hebreos el amor con la disciplina. Ay, David, pero en esos tiempos... Le cuento un secreto. Le cuento un secreto. Ahora que mis papis no están. Cuando yo era pequeño y era rebelde, mis padres me daban unos buenos azotes. Unos buenos azotes. ¿Y sabe qué?
Doy gracias a Dios por ello. Lo cuento como testimonio de un hogar cristiano. Ojo, que ahora ya veo algún padre aquí desempolvando la mano. Cuidado. La disciplina es con amor, no con rabia ni con odio, y mucho menos pegar a un niño por tu frustración personal. Eso no es disciplina. Eso es descargarte con tu hijo. Quiero ser bastante claro y contundente en el aspecto. Lo que estoy diciendo es que el amor disciplina. Y unos buenos azotes a un niño rebelde y obstinado no le vienen mal. ¿Saben por qué? La disciplina de mis padres en casa es un testimonio para mi vida, y se lo cuento como testimonio, porque de niño aprendí dos cosas muy importantes. La primera, la consecuencia de mi pecado y mi maldad. Porque cuando uno es niño y miente y tiene una mala intención, no ve el fruto de su pecado. Piensa que no pasa nada. Yo mentí, ¿a qué le importa? Yo traté mal a ese chillo, ¿qué importa? No es una broma, todo es una broma. El niño no entiende, porque aún es niño, lo que implica su pecado. Pero ¿sabe lo que tiene un niño? Un buen azote. Eso lo entiende perfectamente. Que el pecado tiene consecuencia. Y desde niño pude aprender que mi pecado tenía consecuencia. Que mi rebeldía tenía consecuencia. Porque ya desde niño, nuestra naturaleza de pecado empieza a florecer. Y somos pecadores desde niños, desviados hacia lo malo. Pero como niño no puedo interpretar siempre la consecuencia de mi pecado. Pero un buen azote sí que lo puedo interpretar bien. Pero no solo el poder entender que la consecuencia del pecado es la muerte. También me sirvió, como niño, en un hogar cristiano, conocer mejor cómo es Dios como Padre. Porque el día que entregué mi corazón a Cristo y leí en su palabra que Dios es mi Padre, pude entender lo que eso implica. Que Dios es un Padre que al que ama disciplina. Y le da unos buenos azotes. Eso es amor también. Pero hemos desviado ese mensaje de amor. El amor es Dios al que ama disciplina. La cuarta pregunta en esta mañana que podemos hacer a esa voz es: ¿lo que siento me acerca más o me aleja del pecado? Lo que siento pone énfasis en todo el pecado que hay en mi vida, es como una antorcha, o más bien lo cubre, lo tapa, lo justifica, nadie es perfecto, todos somos buenos. Cuidado. Dice 1 Pedro 1, del 13 al 16, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, no os conforméis a los deseos, no os conforméis a las emociones, no os conforméis a los sentimientos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hebreos 12, de 28 al 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿El Espíritu Santo es Espíritu? Claro que sí. Está en todo lugar donde Él quiere obrar. Pero el Espíritu Santo también es santo. Su propio nombre lo indica, Espíritu Santo. Hebreos 12 a 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La obra del Espíritu Santo en mi vida es revelar mi condición de pecador. Y si yo escucho una emoción, una voz que me hace rebajar mi condición delante de Dios, descártela como voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es fuego consumidor, que viene a quemar todo lo que no es digno delante de Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Hermano, ¿recuerda la primera vez que usted se acercó a Dios, aquellos que son creyentes? La primera obra del Espíritu Santo en un ser humano que no cree en Dios es convicción de pecado. Se reveló a nosotros nuestra condición. Y gente quizá por meses, años escuchando la palabra y no entendiendo. Un día el Espíritu Santo hizo su obra de convicción de pecado para arrepentimiento.
Cuando me expongo a la persona del Espíritu Santo, empieza a verse todo lo que hay en mí. Y todo lo que hay en mí es todo lo que no agrada a Dios. El Espíritu Santo no viene a darme palmaditas en la espalda. El Espíritu Santo viene a confrontar mi verdad y mi realidad. El Espíritu Santo entrona a Cristo. El Espíritu Santo obra conforme a lo que Él ya ha dicho. El Espíritu Santo me da verdadero amor por los demás. Y el Espíritu Santo me lleva a la santificación en Dios. Ahí tiene 4 preguntas que usted debe hacerse antes de asumir que la voz que escucha es la voz del Espíritu Santo. Así opera la persona del Espíritu Santo. Evidentemente, como seres humanos, y sobre todo nosotros latinos, recuerde que los españoles también somos latinos. De hecho, ustedes son latinos porque nosotros somos latinos. Evidentemente, somos gente que las emociones, nos afectan. Nos afectan, nos influencian. ¿Dios puede usar las emociones para acercarme a Él? Sí. ¿Pero para basar mi fe en Él? No. Si la semana pasada hablamos de fe más allá de la razón, hoy le predico fe más allá de la emoción. Nos cuesta, pero es necesario. Es necesario someter nuestras emociones a Dios, nuestras razones, pensamientos y deseos a Dios. Dios tiene algo que proclamarnos hoy. Dios tiene algo que decirnos en esta mañana y se encuentra en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos despacio. Entonces Jesús dijo. Hay muchas Biblias que aparecerán sus palabras, las de Jesús en rojo, ¿sí? Resaltan las palabras de Jesús y aparecen en un rojo diferente. Me encanta esta edición de las Biblias, que resaltan las propias palabras de Jesús. Porque en ese color llamativo yo puedo ver lo que Jesús dijo en cada momento. Y me encanta que sean en rojo. No solo para resaltar el texto, sino para recordarnos la sangre de Jesucristo. Escúcheme, cada vez que lea una palabra en rojo en su Biblia, una coma, una tilde, un punto, una sola letra, recuerde una cruz. Lo que Jesús dijo simboliza una cruz. El justo pagando por los injustos. Representa nuestra salvación. Y todo está enfocado en Cristo en una cruz, cargando nuestro pecado. Entonces Jesús dijo: ¿a quién? Entonces Jesús dijo a sus discípulos. La palabra griega es matsetes, que significa literalmente aprendices. Somos aprendices. Todos somos aprendices. Yo el primero. Todos tenemos que aprender más del Maestro. Todos tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Si alguna persona se acerca a Dios creyendo que sabe todo de Dios, no sabe nada de Dios. Es su propio Dios. Somos aprendices. Hasta el último día de nuestras vidas aquí en la tierra, eternos aprendices. Aprendices del Maestro. Y fíjese, ser aprendiz de Dios no tiene que ver ni con su capacidad intelectual, ni con sus títulos académicos. Es una actitud del corazón. Porque a veces decimos, sí, es verdad, la gente que estudió mucho y que tiene algún título universitario, esos son muy orgullosos y creen que saben todo. Puede ser que ese ambiente les lleve a creer que saben de todo, pero no siempre es así. Conozco grandes hombres de Dios, estudiosos y eruditos de la palabra, que cada vez que hablan de la Biblia y del Maestro son aprendices. Y una actitud de querer aprender y conocer más de Dios. Y conozco creyentes nominales que llevan 2 meses en una iglesia que se creen que saben todo. Porque es una actitud del corazón. Somos aprendices. Aprendices. Jesús le dice a sus aprendices. ¿Y qué nos dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere.
No dice si alguno puede. Dice si alguno quiere. Eso implica que todos sus discípulos pueden. Que es una posibilidad. Que tenemos la facultad de poder. No está diciendo si alguno puede, dice si alguno quiere. Y Dios nos pregunta hoy, ¿quieres? ¿Quieres? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a comprometerte? Estoy dispuesto a comprometerme. ¿Quieres? ¿Quieres hacerlo? ¿Qué quiero hacer, David? Ahora viene los 3 requisitos de Cristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Si alguno quiere seguirme, si alguno quiere acompañarme, si alguno quiere venir conmigo, si alguno quiere ser verdaderamente mi discípulo, ¿qué tengo que hacer? 3 requisitos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, primer requisito, niéguese a sí mismo. ¿Niego mis emociones? Sí. ¿Mis ideas? Sí. ¿Mis sueños, mis metas? Sí, sí. ¿Todo mi ser? Sí. Sí. Niéguese a sí mismo. Pero entonces, David, todo lo que he aprendido, todo lo que sé, todo lo que me han enseñado, sí. Niéguese a sí mismo. Jeremías 16, del 11 al 12 dice, entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis, cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. O sigo mi malvado corazón, o sigo a Cristo. O sigo mis propios pensamientos, o sigo a Cristo. O sigo mis propias intenciones, o sigo a Cristo. O sigo mis propias emociones, o sigo a Cristo. Es incompatible. O sigo mi malvado corazón, o sigo al Maestro. Y a veces queremos vivir en la dualidad de seguir un lado y seguir el otro. Pero a medida que el camino se bifurca y se separa, es imposible. Tenemos que decidirnos. Y Jesús nos dice, si quieres, porque poder puedes, pero si quieres, niégate a ti mismo. Primer paso. O sigo mi malvado corazón, o sigo a Cristo. Decídete. Basta de jugar a los dobles caminos. No es el tiempo de dobles caminos. El camino se separa. O sigo mi corazón, o sigo a Cristo. Neguémonos a nosotros mismos. Primer paso. Segundo paso. Y tome su cruz. ¿Por qué su cruz? Porque, hermano, cada uno de nosotros tenemos una cruz hecha a medida. Con nuestro nombre y apellidos, David Gómez Sánchez. Con nuestra altura, nuestra anchura y nuestra dimensión exacta. Tome su cruz. Quiere decir que yo no puedo tomar tu cruz, ni que tú puedes tomar la mía. Que cada uno tiene su propia cruz. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Joven que me escuchas, tus padres no te van a salvar. Padre que me escuchas, no vas a salvar a tus hijos. Puedes llevar tu cruz, no la de ellos. Cada persona, de forma individual y personal, tendrá que llevar su cruz. Tus padres no te van a salvar, tampoco te van a condenar. ¡Aleluya! Toma tu cruz. Yo tengo que tomar la mía. Yo no la puedo tomar por ti. Tú no la puedes tomar por mí. Toma tu cruz. Ay, David, pero claro, yo no sé el ancho y la altura de mi cruz. En algunas cosas Dios me revela que estoy errando y estoy pecando contra Dios, pero en otras tengo muchas dudas en mi vida, si es de Dios, no es de Dios. No se preocupe, no se preocupe.
Tenemos la conciencia cauterizada por el pecado. ¿Quiere usted el antídoto? ¿Quiere usted saber cuál es la cura a una conciencia cauterizada por el pecado? Yo se lo voy a decir. La palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ah, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Es una antorcha viva de parte de Dios para revelar todo lo que hay en mi vida que no es digno de delante de Dios. Yo no sé lo que es pecado, no, lea la palabra. Léala, estúdiela, medítela, vívala, órala, en el nombre de Jesús. Y esta espada de dos filos penetrará hasta el tuétano de nuestros corazones, hasta lo más profundo del hueso se clava. Oh, Dios mío. Tenemos acceso a ella. Está en nuestro propio idioma, en todo tipo de formatos. La leemos. La vivimos. La palabra de Dios es viva. A veces, ¿sabe lo que siento, hermano? Estamos en un mundo de tinieblas. En un mundo de tinieblas. La oscuridad es densa, casi uno se golpea con todo. Y además de estar en un mundo de tinieblas, nos ponemos una venda en los ojos. ¿Qué cree que pasará si este lugar estuviera oscuro y yo con una venda en los ojos? Me voy a chocar con todo. ¿Cómo puedo distinguir a dónde tengo que ir? Pero ¿qué ocurre si me quito la venda y tomo la palabra, que es lumbrera a mi caminar? Aunque la oscuridad sea densa y profunda, la antorcha me lleva a donde debo poner el pie y donde no. La palabra me guía y puedo caminar. Y cuando doy un paso en la palabra, me lleva al siguiente paso. Me lleva al siguiente paso. El Salmo 34:18 dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Es una actitud del corazón. Es una actitud real delante de Dios. No una emoción externa, no una ilusión momentánea. Es una actitud diaria de nuestro corazón. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿A dónde? ¿A dónde hay que seguirlo? Al monte Calvario, al Gólgota. ¿A dónde hay que seguirlo? Mire, ¿qué clase de maestro cree que tenemos? Se creía que él no iba a ir primero. Aleluya. Se creía que nuestro maestro no iba a ser ejemplo en todo. Él fue primero. Dice: síganme. No ir delante y ya os miro. Hay mucho maestro, mucho charlatán hoy en día y teórico que habla de lo que no vive. Jesús no dijo: haced lo que yo os digo, pero no haced lo que yo hago. No, haced lo que yo hago y voy el primero yo. Aleluya. Él es nuestro ejemplo en todo, en todo. Él fue el primero. Síganme a mí, no vayan ustedes. Eso es un hipócrita. Jesús dijo: síganme a mí. Y él fue primero. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cuál es el camino del maestro? Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir fue primero en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el camino que hay que seguir. Cristo es nuestro ejemplo en todo. Gloria a Dios por los ejemplos aquí en la tierra y testimonios de hermanos de su fe en Cristo. Pero recuerde algo: nuestro ejemplo es Cristo. David, pero tú has tenido ejemplos aquí en la tierra, tus padres eran gente de Dios, sí. Tus padres quizá no, ¿verdad? Quizá tus padres no lo fueron. Quizá no tengas ningún reflejo en casa. Quizá tus papás te abandonaron. Escúchame, aunque seas un huérfano,
Dice la palabra de Dios en el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová me recogerá. ¡Aleluya! Si no tienes un padre y una madre aquí en la tierra, tienes un padre en los cielos. ¡Aleluya! Siga el maestro. Jesús no te va a defraudar, no te va a fallar. Él va adelante. El ángel de Jehová va primero. Ejemplo en todo, en todo, en todo. Él va adelante. El hombre te va a defraudar, Dios no. Él es fiel a nosotros infieles pecadores. Oh, Dios mío. Por lo cual, sigue el texto de Filipenses, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Ese es nuestro maestro, esa es nuestra victoria. Cristo es nuestra victoria. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestro maestro. Ejemplo de vida en todo, en todo, en todo. Porque hay que negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguirle. El apóstol Pablo en Romanos nos da la clave. En Romanos 6, 8 al 14 dice, atentos, y si morimos con Cristo, se refiere a nuestra vida de pecado, si deposito mi pecado en Cristo, creyendo que en esa cruz cargó con mi pecado, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Cuando yo vivo en mi pecado, sin saberlo estoy muerto. Y la certeza de mi vida en pecado es que cuando yo muera, me presentaré delante de Dios. Y la respuesta de Dios será muerte por la eternidad. Muerte en mis delitos y mis pecados. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si yo entiendo, estando aún vivo, que estoy muerto en mis pecados, entonces tengo la oportunidad de reconocer mi muerte en Cristo. Porque si reconozco mi muerte en Cristo, quiere decir que puedo resucitar con Él. Si no, no. Si yo no deposito mi pecado en Cristo, si yo no reconozco que soy pecador y que Cristo perdonó mis pecados, estando vivo estoy muerto. Pero cuando estoy muerto a mis pecados, estando muerto estoy vivo, porque resucito con Cristo. Lo que está diciendo Dios es que para resucitarme tengo que morir. No puedo resucitar a un vivo, resucita a un muerto. Entonces tengo que reconocerme que estoy muerto en mis delitos y pecados. Y así Dios me puede resucitar. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Si nos negamos a nosotros mismos, si tomamos la cruz, que es cada uno la suya, si seguimos a Cristo, si somos juntamente crucificados con Cristo y resucitados también juntamente con Él, entonces las cosas viejas pasarán y todas serán hechas nuevas. Aleluya. Mire, Dios no toca nuestro corazón, ni llama a la puerta de nuestro corazón para una simple emoción. Dios toca la puerta de nuestro corazón para una verdadera conversión. ¿Me oyó? Si yo limito la obra de Dios en una emoción, hoy lo sentirá, quizá mañana no. Y como no lo siente mañana, haremos lo que hacíamos anteayer. No es una emoción,
El Espíritu Santo puede emocionarlo y puede influenciar todo su ser, sí, pero es para una verdadera conversión en Cristo. Si limito a Dios a una emoción, soy inconstante en todos mis caminos y fácilmente manipulable. Pero ¿qué ocurre si abro mi corazón y me decido por Cristo? Dios llama a la puerta de tu corazón hoy, no para dejarte una simple emoción, que recuerdes con nostalgia el día de mañana. Sí, yo sentía a Dios. En el baúl de los recuerdos, como cantaba alguno. Y vivimos una nostalgia permanente de lo que Dios hizo en el pasado. Dios quiere cambiar nuestro corazón. El corazón de un creyente no es un corazón simplemente emocionado. El corazón de un creyente es un corazón transformado. Transformado. De los pies a la cabeza. Le voy a invitar a que se ponga de pie en esta mañana.